Hola, hola. Hoy día vamos a comentar un nuevo libro. Este libro que se llama De viaje por Europa del Este. Es un libro bastante interesante. Hay que sí ubicarse en la época que se hizo. Estos viajes se efectuaron en junio del año 1957 y Gabriel García Márquez, que es el autor de estas crónicas de viajes, son 11 crónicas de viajes, las publicó antes en la revista colombiana Cromo se llama la revista colombiana, y además los reportajes de las crónicas de la URSS, que corresponden a la URSS, se habían publicado ya en la revista Momento de Venezuela. Bueno, el autor, Gabriel García Márquez, era jovencito en aquella época, muy joven, y consideró importante, digamos, editar estas crónicas después de un tiempo. Este viaje lo realiza junto con el escritor colombiano llamado Plinio Apuleyo Mendoza y su hermana. Su hermana se llamaba Soledad. Pero él camufla y dice que es acompañado camufla los nombres de estas personas y dice que es acompañado por un italiano, Franco, y una francesa de origen indochino llamada Jacqueline. ¿Por qué hizo esto? Porque en aquella época, lamentablemente, miren ustedes lo prejuiciosas que eran algunas sociedades, digamos, lo absurdas que eran. Prohibía virtualmente a sus ciudadanos colombianos, por ejemplo, en este caso, visitar a los países de la cortina de hierro, porque sufrían eh, graves consecuencias políticas. Bueno, así era la época de la Guerra Fría. También hay que recordar que no existía en esta época en que viaja, que no existía el muro de Berlín, que se construyó el año 1961 y se destruyó el año 1989. Había durado, o duró más bien dicho, 28 años. Bueno, García Márquez, eh, le reiteraba yo de que estaba muy joven y había decidido hacer este viaje junto a estos amigos porque quería conocer de cerca la novedad del mundo socialista. ¿Sí? La novedad del mundo socialista. Bueno, y él es bastante crítico, por eso que tiene importancia estas crónicas, a pesar de ser tan joven, de alguna manera uno, eh, digamos, recuerda las crónicas de una muerte anunciada que él escribió y que dicen relación y que se aplica siempre a distintas cosas que entregan ciertos síntomas que posteriormente se hacen realidad y que de alguna manera se han escondido. Porque eh, él dice una frase, ¿no? Él dice, digamos, da a conocer una frase, y es esta: a los países como a las mujeres hay que conocerlos acabados de levantarse. Bueno, esto de acabados de levantar y la relación con la mujer a lo mejor no le gusta mucho al mundo feminista, capaz que lo acusen de ser demasiado machista, pero bueno, es una expresión que hoy día, digamos, las cosas se te han tornado demasiado graves, ¿no? Se han exagerado, hay una verdadera exageración. Bueno, pero ese es otro punto. El caso es que él así quiso conocerlo
Gabriel García Márquez a estos países, para conocer de cerca si en realidad se había materializado el socialismo que tanto conocía en forma libresca, en forma teórica. Hay cosas interesantes en el libro. Por ejemplo, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es conocer que Hitler había dado instrucciones en Berlín de inundar, por ejemplo, el metro, para que donde se había refugiado la gente, para que los alemanes salieran a la calle a pelear. Son datos que se van desgajando, se van disgregando y que son bastante interesantes. La prueba de reloj, por ejemplo, que hicieron de los checos, porque aquí hay una cosa, él habla muy bien de los checos de aquella época. Son muy probos, son muy correctos. Y habla en cierta manera bien también de los polacos, porque dice que eran muy buenos lectores. Siempre veía leer mucho a los polacos. Sin embargo, llama la atención que llama mucho la atención que, por ejemplo, posteriormente, Alfonso Calderón, cuando viaja en el año 91 digamos, a Polonia, deja establecido que Lech Walesa, el dirigente sindical apoyado por la iglesia, qué sé yo, que después fue presidente de, de- de- de Polonia, no había leído ni un solo libro y era considerado como burdo, elemental, a quien las caricaturas presentaban como un buey torpe y cuya aula, sin cultivo alguno, y aquí él dice, es muy elemental. Bueno, ese es un dato, digamos, que llama la atención, un dato curioso. Posteriormente se sigue desarrollando el libro, tiene muchas cosas, es para hablar bastante, digamos. La prueba del reloj era que atrasaban la hora, el reloj lo atrasaban en una hora, entre él y el amigo escritor colombiano se colocaban para sujetarse en los buses y de repente la gente lo veía y habían distintas reacciones. En Praga, en Checoslovaquia, por ejemplo, veía que había porque lo atrasaban una hora, entonces veía que estaba atrasado una hora y en el otro reloj una hora, entonces se bajaban, una persona lo vio, confirmó y se bajó y alarmada porque seguramente iba atrasado, qué sé yo. En cambio, en otros países del resto de la Europa del Este, de la Europa socialista, la gente no se fijaba en el reloj, o sea, no se fijaba en la hora, sino que se fijaba en el reloj maravillado con el reloj que portaba García Márquez y el compañero escritor. O sea, se fijaban más en la tecnología. Porque eso es importante, eso es lo que dice él, que el pueblo ruso, por ejemplo, sacrificó todo lo que es fábrica de artículos de consumo para desarrollar la industria pesada. Ellos hicieron el avión más grande del mundo y sin embargo tenían en el baño, tenían un sistema de cadenita. Entonces siempre habían atrasos y ese es el mundo socialista lo reciente. Bueno, a Stalin, lo vio Stalin en el mausoleo también. Y también es impresionante porque ahí sale Canoso y todo lo demás. Y eso nunca se vio, los soviéticos nunca vieron que era Canoso, porque se exhibía poco Stalin. Y bueno, y lo curioso es esto, lo que son las contradicciones en la historia. Así que era, digamos, un criminal como fue Stalin. Sin embargo, cuando cuando se ideó, digamos, el juicio de Nuremberg, el que más hizo por hacer el juicio de Nuremberg no fue ni Roosevelt ni Churchill, fue Stalin. Churchill y Roosevelt querían fusilarlos a todos de inmediato, sin juicio. Y sin embargo, Stalin forzó, digamos, para que se hiciera el juicio de Nuremberg. Cosas que la historia
cosas que no se explican. A lo mejor Stalin quiso aparecer como que lo que él había hecho era correcto con los juicios. A lo mejor eso podría haber explicado esa actitud de Stalin. Bueno, es un libro, reitero, no quiero aburrirlos tanto, es un libro que tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Hay una parte, por ejemplo, la guía la guía que lo va orientando en Polonia. Esa niña, una jovencita, cuando van al museo de Auschwitz, ella está frente a un retrato donde, eh, donde se ve una persona que no se distingue si es hombre o mujer, porque está peladita, como eran los presos. Entonces le pregunta a la niña, ¿es hombre o mujer? Y la niña le responde, es mi padre. Esa es una de las partes dramáticas del libro, porque evidentemente ahora eh, siempre en estos museos se ven algunas cosas muy desagradables, evidentemente por lo que relatan, pero son desagradables porque el mundo o la gente que lo sufrió quiere exhibirlo no con morbosidad, sino para que no se vuelva a repetir nuevamente esa experiencia dramática en el mundo. Quieren decir, oiga, mire, este drama nos pasó, esta tragedia la vivimos, pero no queremos que nuestras generaciones futuras la vuelvan a pasar. Y eso es lo que se ha hecho en Chile a veces con algunos, digamos, algunos museos de esta naturaleza. Nos vemos en la próxima. Espero verlos luego.